Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. En el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo, hoy con la conducción de Carlos Penza. Hola Marta, hola oyentes, ¿todo bien? Todo bien. Acá. ¿Cómo anda la democracia? Con la democracia. Bueno, hoy tenemos este tema, así que va a haber bastante para hablar, Marta, para extender. Digámoslo contentos. No, sí, por supuesto. Vamos a hablar de todo lo que implica. Voy a recordar algunas cosas que dijo en su momento Carlos Strasser, que es investigador superior del CONICET, profesor emérito de Flato Argentina y autor de La razón democrática y su experiencia. Bueno, él habla de la democracia contemporánea, que es producto de la fusión, o al menos convivencia, de las tres grandes tradiciones políticas de Occidente. Son el democratismo, que legó la Atenas del siglo V a.C., el republicanismo de la Alta Edad Media y la Edad Moderna, y el liberalismo surgido en los siglos XVII y XVIII. Bueno, entre otras cosas, dice que tenemos estados constitucionales de derecho en los que las autoridades se eligen por votación general popular, que por sí solo no nos da una democracia. Bueno, entre otras cosas, también habla de que aún en los países más ricos, y por cierto en la Argentina y tantos otros latinoamericanos, hay porcentajes considerables y hasta altísimos de la población de personas que apenas si tienen trabajo, pan, techo, salud y educación. Y que en torno a los estados nacionales pululan incontables organismos y agencias interestatales, cada cual con sus funcionarios y burocracias paquidérmicas, muy bien pagas, que no votó ningún electorado, pero compiten por la gobernancia política. Con ellos persisten empresas multinacionales y otros grandes poderes económicos de la mayor influencia y prácticamente a salvo de toda ley que no sea la suya propia. Bueno, este es un tema para arrancar, pero seguramente es un tema muy interesante y de mucha actualidad por los 7 días del nuevo gobierno. Claro. Que nos tienen en jaque acá esperando a ver qué va a pasar, cuál es la transición. Hay que esperar un poquito. No, por supuesto, sí, claro que sí. Bueno, nuestro anunciante es Editorial Signo Vital, que publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitalediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Son libros digitalizados. Así es. Bueno, si quieren ver, escuchar programas anteriores de una mirada en el tiempo, lo pueden hacer ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Pueden llamar aquí a la radio también para opinar, comentar, preguntar. Los teléfonos son 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, Marta, con las cosas que usted comentó me dio pie para ver cómo
encaramos esta nueva etapa, nuevo gobierno, la democracia que hay que defenderla. Ajá. Como dicen muchos, no es un sistema perfecto, pero de todos modos es lo mejor que puede hacer el humano socialmente. Claro. Así que defendámosla en lo posible y analicemos puntos concretos que convengan al mejoramiento del sistema. Usted tocó un tema, Marta, que a mí me da en el acto, así nomás me obliga a entrar a la cuestión. Sí. Grandes sueldos, nombramientos y, digamos, un asalto a los cargos públicos. Esto es una cosa muy preocupante. Entonces debe tener en cuenta la población, los ciudadanos, que somos los empleadores de toda esa gente. Porque que quede claro que aún el presidente de la República es un empleado nuestro. Eso tiene que quedar muy claro. Porque empiezan a darse nombres grandilocuentes, el primer magistrado, el primer ciudadano, la primera dama, todos cargos, adjetivos que se colocan como para distanciarnos de nuestros empleados. Y lo digo con todo respeto. Todos en el país somos empleados de algo y trabajamos. Lo mismo debe ocurrir con los funcionarios. Ahora bien, usted denuncia, Marta, en su nota inicial, este tipo de costumbre perversa que tiene mucha gente de hacer un asalto al Estado, a la función pública, meterse para no salir más, cobrar grandes sueldos y sin que sea esto justificado. Claro. Porque llega el momento de que tengamos en cuenta que todas estas cuestiones están legalizadas. Para acceder a un cargo público hay que tener cualidades, idoneidad y capacidad. Pero además hacer un concurso para ingresar al cargo. Es un tema de mucha actualidad, porque aparecen miles de personajes que están hablando así de un modo, digamos, sensiblero, queriendo conmovernos, de que cómo se va a quedar sin trabajo, que el trabajo es fundamental. Entonces yo me pregunto, ¿cómo los nombraron? ¿En base a qué? Hay un defecto que tiene el sistema que es viejo, que alguna vez se corregirá. No hay ningún estudio que nos diga exactamente cuánta gente haría falta en la función pública. No hay ningún estudio por ministerio que indique cuánta gente haría falta en los cargos ministeriales y con qué categorías. O sea que todo esto permite una total arbitrariedad para nombrar a quien le parezca, amigos, parientes, conocidos, amantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es absolutamente perverso. Sí. El cargo público debe cumplirse con dos requisitos mínimos indispensables. La necesidad de cubrir el cargo, o sea, para algo, no para nombrarlo solamente. Y segundo, la idoneidad de la persona. Tampoco cabe el nombramiento de estos personajes o personas o funcionarios o empleados por capricho del que tenga la posibilidad de firmar con su lapicera la designación. No es así. Debe haber un motivo que justifique la designación, debe hacer falta el cargo, debe tener una función y la persona idoneidad. Pero aún así, hace falta que se haga un concurso, porque personas con idoneidad hay muchas. Y es obligación del Estado elegir los mejores. Esto que estoy diciendo no son teorías, no son utopías. Es la realidad que mejoraría mucho la calidad del Estado y nos evitaría esta carga pesada que tenemos los ciudadanos de soportar enormes gastos públicos innecesarios. Por supuesto. El asalto al Estado con los cargos es una cosa que realmente nos debe preocupar. Y la necesidad de concurso para acceder a los cargos es fundamental que la asumamos. Algunos me dirán que es una cosa teórica, que ocurre, que la realidad es distinta, pero está en nuestro derecho pedir que esto sea como corresponde. Esto es lo que debe ser. Debe ser de ese modo y tenemos que comenzar a plantear nosotros que basta de nombrar a la gente caprichosamente. Se ha nombrado mucha gente últimamente. Se habla de miles y miles de nombramientos. Yo he leído los decretos en algunos casos y siempre la ex presidente ha dicho: por necesidad omito tales trámites que omitía. Justificar la necesidad y justificar la idoneidad de la persona. Quiere decir entonces que cualquier funcionario, presidente o ministro o quien sea, o secretario de Estado, o quien tenga facultad, sencillamente con decir, se me ocurre que hace falta, que es conveniente, nombra a cualquiera.
dado que falta el concurso, falta de idoneidad y falta necesidad para el cargo, toda esa gente que fue nombrada son los que se llamó, sin mucha explicación por qué, cargos políticos. O sea que son cargos precarios, gente que acompaña al funcionario en su gestión y termina el cargo con la gestión. O sea, vamos a ver si podemos convencer a los ciudadanos de que exijamos de acá para adelante, en este nuevo periodo, que el cargo público sea llenado, cubierto por gente que tenga capacidad. Yo recuerdo lo último, acá termino, pero no puedo dejarlo de pensar, con la anterior gestión, cuando nombraron a la hija de un ministro en un banco. Una joven de pocos años, sin ninguna experiencia, fue nombrada directora de un banco, Banco Nación o Banco Nación o Banco Central, sí, no importa. En un abuso de poder que era inexplicable. Estaba claro que evidentemente para ese cargo, si hiciera falta nombrar, porque hay que ver primero que nada si hace falta llenar el cargo, estaba claro que para ese cargo habría muchos egresados de ciencias económicas, estudiosos del tema, especialistas, y un concurso seguramente hubiera dado otra designación y no la hija del ministro. Esto no puede pasar más. Es un tema que tenemos que, como ciudadanos, plantarnos y exigir que esto se cumpla distinto. Que haga falta que el cargo se cubra, que se justifique la necesidad y que la persona tenga idoneidad. No basta con que diga, mi padre me trajo acá y tengo acá 10 antecedentes. Hace falta un concurso público. Si no, no puede haber designación. Estas son teorías, no son teorías, son realidades, son legalidades, son cuestiones que podemos exigir y si no exigimos, otros los usan a favor de ellos. Vamos a compartir opiniones o disentir con nuestro invitado, Carlos Penelas, que te doy la bienvenida. Te agradezco mucho que hayas venido. No, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, y te pedimos la opinión de esto o de lo que te parezca. Bien. Hay muchas cosas para conversar sobre el tema este. Uf. Sí. Bueno, en principio yo te diría que firmaría absolutamente todo lo que acabas de decir. Estoy en un 100% de acuerdo. Pero además voy a poner una anécdota. Yo me acuerdo cuando mi hijo fue a hacer un video, un documental en Nicaragua, y en Nicaragua no hay nombre de calles. En Nicaragua de pronto se dice de la Embajada de Estados Unidos 3 leguas a la izquierda. Entonces, lo curioso es que la Embajada de Estados Unidos hace más de 30 años que no existe. ¿No? Está el edificio. Claro, está el edificio. Pero todos dicen como referencia. Correcto. O de la catedral, tantos lugares a la derecha, etcétera. Que la catedral tampoco existe porque hubo un derrumbe, etcétera, etcétera, y está la fachada. Mi hijo, que lo llevaban en coche por la producción, etcétera, le pregunta un poco ingenuamente al chofer por qué no hay nombres de calles. Dice, no, nosotros nos manejamos bien así. Entonces dice, miren, en Buenos Aires, por ejemplo, hay nombres de calles, etcétera, con estas características, alturas. En La Plata no hay nombres de calles, pero hay números. Y entonces dice, así es en la Argentina. Y mi hijo le dijo, así es en el mundo. Es decir, esto que acabas de decir no es algo novedoso. En España está, en Inglaterra está, en Europa está, en todos los países está. Con fallas, con problemas, con dificultades, pero el principio de que cuando alguien tiene que ocupar un cargo público, hay una oposición, hay un concurso determinado. Para cualquier cargo, ¿eh? Para cualquier cargo, perdón. Para servir café hace falta capacidad. Claro, el cargo docente, el cargo ministerial, eso es así. Después habrá problemas, o mejor dicho, discusiones si de pronto se hizo bien la selección o lo que sea. Por ejemplo, otro ejemplo más, porque creo que es válido los ejemplos. Sí. En España vive mi cuñado y mi cuñada desde el 2001. Él es ingeniero, ella es arquitecta, etcétera. Por una crisis determinada, ella pierde el trabajo, pero se anota en una lista determinada. En esa lista ella
está propuesta para un cargo determinado después en una empresa en arquitectura. La llaman y le dicen, mire, usted reúne los cargos. Y muy similar a esto los reúne también otra persona. El tema que usted tiene un marido, usted tiene 3 hijos con un marido que trabaja. Esta mujer quedó viuda. El cargo se lo vamos a dar a esta mujer porque ha quedado viuda. Además, se explica por qué. Es decir, esto es lo normal, esto es lo sensato. No hay que pensar mucho sobre eso. Esto es lo que estoy pidiendo, que pensemos como cosas normales este tipo de Claro, cosas. es eso. Y lo que decís es perfecto. Y además lo podemos comparar. ¿Cuánta gente trabaja en la Biblioteca del Congreso? ¿Cuánta gente trabaja en la Biblioteca Nacional? ¿Cuánta gente trabaja en la Biblioteca del Congreso Una estadística, Carlos, para darte. de Chile o del Uruguay? Ya no de Estocolmo o de... No. Una estadística que te traigo a la memoria, que se hace grosero los números, pero no son inexactos totalmente. La Biblioteca del Congreso debe tener, no sé cuántos, 2 millones de ejemplares. Más o menos. Más o menos. No me equivoco mucho. Tiene casi 2.000 empleados. Exacto. Sí, sí, sí. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene algo así como 15 millones de ejemplares. Y tiene 900 empleados. Es así. ¿Me equivocaré? ¿950? No, es o así. 840. No, los datos los conozco, son así. Es imposible de soportar. Claro. Porque además, impensable. Es insoportable, lo pagamos nosotros, Carlos. Claro. Evidentemente, cada vez que estamos aceptando esto pasivamente, nuestro trabajo está remunerado de menos para justificar ese tipo de cosas. Entonces, todo esto, lo que me parece, Carlos Penelas, es que no hay conciencia de todo esto. Se ha naturalizado como que es un derecho que tiene... Ese es el problema. Se llega a naturalizar el absurdo. Exactamente. Entonces, de pronto, nos convertimos en lo que vulgarmente a veces decimos es un país surrealista. Y es un país surrealista por la demencia, Exacto. ¿no? Porque esto es demencial. Es posible que estemos hablando del tema este hace mucho tiempo, y es posible, sí, existe, que no sepamos cuánta gente hace falta en el Estado. Esa es una pregunta fundamental. Ministerio de tal o cual, ¿cuánta gente hace falta y para qué? ¿Qué función cumplen? Dato o estudio que evidentemente los interesados, porque les conviene esto, no quieren analizar, no quieren que se estudie. Pero podría caber bien que alguna organización se ocupe del tema y determine, para que estos excesos tengan por lo menos alguna información, como ha ocurrido, por ejemplo, con el INDEC y la Universidad Católica, que hizo índices que son bastante creíbles. Sí, sí. Lo recordamos. Sí, sí. La gestión anterior hacía un índice de fantasía, de juguete, ¿no es cierto? Bueno, en la Universidad Católica, creo que por un organismo que creó o que tiene, hacía estadísticas creíbles. Debería aparecer alguien que se interese por determinar qué gente hace falta en el Estado. Y esto no es pequeño, nos interesa a todos. Claro, porque vos fijate que si yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos cirujanos se necesitan en una cirugía, en una sala de operaciones? Sí. 5 cirujanos, 10 cirujanos, 1 cirujano. Justifícalo. Claro. Entonces sabemos que hay un cirujano, puede haber 2, puede haber 3 de acuerdo a la cirugía, puede haber un ayudante, puede haber 2 o 3 enfermeras, pero no 30. Aerolíneas. Claro. Porque esto es llevado a una... Es así. Aerolíneas Argentinas tiene, creo que algo así como 40 y pico de pilotos por avión, y las demás compañías que no pierden tienen 10 o 12 pilotos por avión. Y todo esto es muy absurdo. Pero parto de esta base. Mi modestia propuesta es que alguien se ocupe de investigar y que estas cosas estén determinadas a priori de un modo que sea racional. Porque es la primera forma que tenemos los argentinos de perder nuestros trabajos pagando gastos innecesarios. Además creando una burocracia espantosa de gente que por otra parte no sabe trabajar. Este es el otro problema. Y además le es imposible. Es decir, yo necesito pintar un departamento. ¿Cuántos pintores entran? ¿2 pintores? ¿3 pintores? ¿50 pintores? ¿120 pintores? Si hay más se molestan. Es imposible. Si hay más se molestan. Claro. Y acá pasa eso. Y estos ejemplos que doy, como el de las calles, no es que este hombre creía que todo el mundo se manejaba
con leguas o con yardas al oeste, de lugares que tampoco eran existentes. Entonces, el delirio llega a una incomprensión tan grande cuando se le pregunta a mi hijo, en la Argentina, no, en el mundo es así. Entonces, esto también en el mundo es así, no es que uno viene con una cosa extraña. Después se discutirá otro tipo de historias, si está bien elegido, si de pronto se adecua. Claro, todo eso es real. Pero lo que tenemos que tener es un sistema racional. Racional. Por ejemplo, me acuerdo un concejal en España, que había sido elegido concejal, y él me decía, mira, yo estoy concejal a la mañana, pero a la mañana no puedo atender porque trabajo en el banco. Digo, pero vos no sos... Sí, pero el banco me paga medio sueldo, yo trabajo medio día en el banco. A la tarde trabajo como concejal. Y eso son 2 años. Y después vuelvo a trabajar al banco, ellos saben. Entonces, en el mundo es así. O el secretario general de un gremio en Galicia, que me estaba mostrando la casa que lo estaba pagando a 30 años. Secretario general. Y le digo, pero vos tenías casa. Y él me dice, hombre, yo no soy un sindicalista argentino. Textual. Mi mujer es enfermera. Yo no puedo comprar una casa. Gracias a la cooperativa he podido comprar la casa. Secretario general. Exactamente. Sí. Entonces, todo se ha desvirtuado. Y la respuesta que me dio, yo retrocedí un paso. Oye, yo no soy un sindicalista argentino. Todo es así. Desde el fútbol, todo. Carlos Peneras, agregale a eso y terminamos con este ataque justificado y legítimo a la burocracia innecesaria. Ustedes imagínense que cuando yo soy ministro y nombro 50 parientes como para que tengan un cargo, muy bien pago por otro lado, creo trámites. Sí, claro. ¿Qué hacemos nosotros? Agrego papeles, trámites o computación o internet, porque todos esos cargos hay que justificarlos y se crean cada vez más burocracia innecesaria. Así que creo que llegó el momento de que, tomemos conciencia. Esto puede parecer una utopía, sin embargo, es importante que la sepamos para exigirle al gobierno que esto no pase más. Esperemos que ocurra. Y que se aclare. Es decir, que el gobierno mismo comience a aclarar también cuántos miembros se necesitan o cuántos empleados se necesitan en cada ministerio, en cada secretaría, etcétera, etcétera. Que sea un tema definido, claro. definido como corresponde. Porque así la sociedad toma conciencia y empieza a darse cuenta que vivió en gran parte equivocada con lo otro, que los países se manejan de otra manera. Todos los países, Chile, Uruguay, cualquier país se maneja en líneas generales de otra manera. Sí. Bueno, esto me da otra idea, Carlos Peneras. Hay un gobierno nuevo, 7 días, decimos que funciona bien, esperemos. Lo hablaba contigo antes de comenzar este programa. A mí me preocupa que nosotros como ciudadanos creemos, y lo hemos hablado acá mismo en este micrófono hace algunos días cuando había elecciones en camino, que creemos caudillismos. Estoy bastante preocupado, Carlos, cuando escucho que ya ahora está gobernando el macrismo. Como si Macri fuera Carlos Marx, Hegel, un filósofo que ha dado teorías políticas para el gobierno. Está gobernando, cambiemos. No creemos nosotros idiotamente nuevos ídolos, o por lo menos caudillismos. Porque de acá la democracia viene siendo manejada por alfonsinismo, menemismo, kirchnerismo, ahora macrismo. Es una idiotez que entremos a eso. Y en esto llamo la atención al periodismo que le da cabida a estas cosas. Porque Macri, a quien respeto mucho y le deseo muy buen gobierno, no es un filósofo, sociólogo, politólogo que ha hecho una teoría de la política y ahora viene a imponerla. Es un hombre que está ejerciendo un cargo público. Pero no hablemos de macrismo, hablemos del gobierno, hablemos de Cambiemos, porque no está solo el presidente, tiene todo un equipo. Y no conviene a la democracia que aceptemos pasivamente y se naturalice otra vez. Ahora tenemos un nuevo caudillo, el que está en el gobierno. No es así. Primer mandatario quiere decir que es el primer ciudadano mandado por todos los ciudadanos del país. Porque los 40 millones son los mandantes. Este es el término mandatario.
Los 40 millones son los mandantes del mandatario, que está puesto para trabajar. Ahora no caigamos en la idiotez de nosotros decir, bueno, ahora hay un macrismo. No hay un macrismo, hay un presidente, Macri, a quien respetamos, le deseamos que tenga mucho éxito, que haga buena gestión, pero que no es un ideólogo que viene con una idea a plantear como si fuera Mao Zedong o si fuera, qué sé yo, Hegel. No, nada de eso. Concuerdo con vos, pero esto se liga a lo que habíamos hablado antes, no escapa a lo que habíamos hablado antes. Es decir, los ministerios, los puestos, etcétera, etcétera, tienen relación con el caudillismo y con los sismos. En primer lugar, yo soy una persona que descreo de los sismos. Me acuerdo una vez, cuando le hice las conversaciones con Luis Franco y hablábamos con don Luis sobre literatura, y él me decía, le tengo tanta admiración a Víctor Hugo, o Víctor Hugo, a Dostoyevsky, a Balzac, a Cervantes, a Homero, que no puedo tener ismos. No hay ismos. Y acá lo mismo, yo descreo los ismos. Además descreo de los caudillos, además descreo de los líderes, porque si no caemos en el populismo, Exactamente. que es el problema que tenemos. Entonces, claro que es verdad, pero ¿por qué se da? Por la misma desviación que tenemos de antes. Es decir, si nosotros teníamos peronismo, donde teóricamente había un partido llamado justicialista, pero se transforma en el partido peronista, que no existió nunca el partido peronista. Exacto. Sí, pero viene de antes el tema también populista. Viene con Irigoyen, el irigoyenismo, donde había un partido radical, no un partido irigoyenista. Podría haber una tendencia dentro de, como había una tendencia alvearista, que entre paréntesis reivindico. Sí, sí. Entonces, yo hablo de la designación peligrosa. No, claro, pero ¿qué pasa? Es decir, digamos, todo esto hay que volverlo a pensar. El periodismo en Europa y el periodismo también en Chile es diferente al periodismo nuestro, independientemente que haya grandes periodistas o importantes, pero también hay una enfermedad determinada, esto es casi como la peste de Camus. Entonces, todo eso se ha ido generando con un concepto de ismo, y entonces la gente necesita eso. Yo necesito un caudillo determinado, yo necesito un director técnico determinado, yo necesito un hombre fuerte determinado en la AFA para que dirija determinado tipo de cosas. Pero vos has visto, Carlos, con Es decir, horror, es general. sale Argentina subcampeón en algo y perdimos. Sí, claro. Subcampeón. Sí. Es un absurdo. Sí, es un absurdo total. O sea, sea lo que sea, ¿eh? El deporte que sea. En todo, lo en que todo. sea. Sí. Pero además hay otro absurdo, no se acepta la medalla. No me pongo la medalla porque salí segundo. Es Delirio. absurdo, es absurdo. Entonces, claro que el problema está si se está hablando de macrismo, porque además creo que es algo que no lo favorece. Porque en realidad es un partido, es un movimiento, es una coalición, lo que querramos llamarlo. Sí. Pero el tema es que la sociedad, y por eso la cultura, la educación fundamentalmente, tiene que ir cambiando estas cosas. A ver, ahora hay elecciones en España. Como vos sabés, yo tengo la doble nacionalidad. Yo también. Bueno, yo entonces voto. Yo no voy a votar por Pedro Sánchez. Yo voto por el Partido Socialista Obrero Español. Que nos llegan las boletas bien claritas, claro. Claro, yo voto por él, que en realidad voto por los diputados, etcétera, porque no es directo como acá, sino que ellos a su vez después eligen. Bueno. Pero uno vota por, digamos, la gente va a votar por el PP, por el Partido Popular, no vota por Rajoy. No, a mí me llegan las boletas, Carlos, si está determinado el partido, preferentemente a la cabeza de la boleta. Claro, es eso. No, está pero la en el foto del mundo se caudillo. vota por él. No voto por fulano de tal. Claro. Claro, en el PSOE yo voté en su momento por Felipe González, pero, digamos, no hay un gonzalismo Exactamente. en España, no lo hubo nunca, Claro. ni un felipismo, hubo tendencia sobre eso. Pero el Partido Socialista Obrero Español, como el partido, no hay un Popular, aznarismo, claro, es un claro. partido popular, Claro. y eso se va dando en todo. Lo que pasa es que el problema Eso es que ayuda a la democracia. ayuda a la democracia y es parte de la democracia. El problema aquí, de lo que ha sucedido horriblemente en los últimos 12 años, pero muy mal, por lo menos en los últimos 70 años, es
que hay una habitación, es como si estamos acá. Entonces los micrófonos están en el suelo, de pronto yo tengo que hablar de pie porque no hay silla. Acá no pasa eso. No, acá estamos sentados todos y muy cómodos y un estudio de primera línea. Pero digo, lo que uno está diciendo, y entonces si uno entra a un estudio así, lo primero que hay que poner son las mesas bien puestas, los micrófonos correctamente, una tecnología determinada, una cosa ordenada y lógica y sensata. El problema es que gobernó la insensatez, la irracionalidad insisto, y un populismo que fue cómplice porque le convenía. Entonces, volvemos, los ministerios, las secretarías y los sismos. Entonces, es siempre un mismo paquete. Conveniente a una perversión. Claro. Antes de la música voy a recordar algo que me dijiste hace un tiempo, no mucho. Cuando tuvimos el problema del paso del gobierno, el traspaso, que fue tan escandaloso, tan lamentable, que le entrego bastón, que no se lo entrego, que sí, que no, que me voy, que me escapo, que no me escapo. Este es el tema es pasado, ¿no es cierto? Lo hemos hablado. Y me dijiste algo que fue muy irónico y gracioso. Realmente con lo que teníamos gobernando, nos fue mejor que los romanos. Y me diste dos ejemplos de gobernantes, emperadores, Nerón y otro más, el del caballo. Sí. Cómo era la cosa. Ah, no. Para compararnos, que estamos mejor que ellos. Claro, no, porque... O sea, que acabó mejor el momento ese aquí que en Roma. Sí, sin duda. Claro, porque de pronto, además, esto no es nuevo tampoco. Cuando Calígula nombra al cónsul al caballo, los senadores saludaban al cónsul, es decir, saludaban al caballo por donde Calígula entraba con él. Bueno, acá estuvimos mejor el 10 de diciembre. Sí, claro. Fue mejor el pase. Sí, además, pobres caballos. Bueno, seguimos un poco de música y continuamos. Bueno, sí. Vamos a escuchar Enrique Llopis, Vidala de la Copla. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente, la ollita calentarán. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar. Al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto algarroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida Litaí. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar.
Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Y si quieren ver, escuchar programas anteriores y una mirada en el tiempo, pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y pueden llamar a la radio para comentar, preguntar. Los teléfonos son el 4372-2841, 4372-3061. Nosotros continuamos aquí con la conducción de Carlos Pensa y el invitado de hoy, Carlos Penelas, que nació en Avellaneda, es el hijo menor de 5 hermanos, una familia vinculada a la literatura, la plástica, el teatro y el cine. Cursó estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, donde siguió el profesorado en letras. Publicó más de 20 libros de poesía y prosa, entre los cuales se pueden destacar poemas del amor sin muros, La gaviota blindada y otros poemas, conversaciones con Luis Franco, Los dones furtivos, Finisterre, entre muchos otros. Su extensa obra poética fue saludada por Luis Franco, Raúl González Tuñón, Ernesto Sábato, Juan L. Ortiz, Diego Abad de Santillán, Osvaldo Bayer, Marilena Walsh y muchos otros más famosos. Realizó viajes culturales a Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Londres, Edimburgo, París, Roma, Bruselas, etc. Como decíamos, Carlos Penelas, todo un artista, y vamos a comentar que un libro del Poemas de Trieste se va a traducir al italiano, ponemos para los que ven por la pantalla, traducir al italiano en Trieste. Sí, en realidad ya algunos poemas ya se están traduciendo en blog, etcétera, porque lo que están haciendo primero es un poco instalarme, porque va a salir en la obra, pero primero tienen que empezar a conocer quién es este señor. Entonces ya me están traduciendo el año pasado y cada tanto aparece en un blog, eso lo hace Francesca Esquilasi, que es traductora y se ha recibido en la Universidad de Trieste en letras, etcétera, en traducción. Y lo que se está haciendo ahora, buscando editorial, para traducir no solamente los poemas de Trieste, sino una parte de mi obra poética al italiano. Perfecto. Este año casualmente viajé a Trieste para todo eso. Ah, qué lindo. Además tiene preparada una serie de conferencias en Santiago de Compostela. Para el próximo año, porque la Feria del Libro de Buenos Aires va a estar dedicada a Santiago de Compostela, acá. Claro. La Feria del Libro de Buenos Aires va a estar dedicada a Santiago de Compostela. Entonces, el Centro Betanzos, junto con otra organización, etcétera, etcétera, va a sacar una cantidad de libros de autores descendientes gallegos, casi todos libros en prosa, ¿no? Y entonces, eso se va a presentar en la Feria del Libro y, en mi caso, viajo a Santiago de Compostela para dar una serie de conferencias, en principio en Santiago de Compostela y luego, por supuesto, en Betanzos de los Caballeros, donde se armaban los caballeros medievales gallegos. Carlos Penelas, ahora que has hablado así, ya entramos a la emoción y no a la razón. Estaba pensando, somos ambos de Avellaneda. Sí, claro. Vos y yo, los dos. Los dos. Somos ambos hijos de gallegos. Ambos hijos de gallegos. Bien. Con lo cual y de Independiente, supongo. Sí, el fútbol no me interesa mucho. Pero mientras estuve en Avellaneda fui de Independiente, pero ¿sabes por qué? Me gusta el color rojo. Claro. Así. Bueno, los gallegos también, por eso. De ahí venía. Has estado en Galicia, lugar que tengo mucha admiración, mucho afecto, tengo parientes. ¿Nos puedes contar algo? Bueno, sí, yo soy descendiente de gallegos. En Galicia me ponen como poeta argentino-gallego, a veces gallego-argentino, pero generalmente argentino-gallego. Galicia es la otra parte mía, es decir, casualmente el libro que escribo y es un poco la porteñidad. Has trabajado mucho por el galleguismo vos. Sí, pero lo he trabajado porque, ¿qué es lo que ocurre? En mi casa se escuchaban muñeiras, se hablaba en gallego, se hablaba de lo que era Galicia, de la aldea, etcétera, etcétera. Mi padre, por supuesto, leía en gallego, se hablaba de Martín Kodak, se hablaba de autores clásicos gallegos, por supuesto, Rosalía de Castro, Pondal, etcétera.
Y Galicia es un lugar realmente entrañable, es un lugar que necesito ir cada tanto. Además es muy hermoso. Es muy hermoso. Y es muy Santiago de hermoso. Compostela es una maravilla. Sí, sí, pero vos te vas, por supuesto, Santiago de Compostela es una maravilla, pero digo, está la catedral, están las iglesias, están los museos, está el Museo del Pueblo Galego, bueno, hay una cantidad. Pero vos te vas a Orense, y Orense es una maravilla. Orense es muy linda familia ciudad. donde se conozco bien. Claro. Sí. Vos te vas a La Coruña, y La Coruña es una maravilla. Sí. Pero vos te vas a Betanzos, que es un... Bueno, los orígenes de mi padre, en realidad mi padre es de Espenuca, que es una aldea que está a 5 minutos de Betanzos. Hoy está a 5 minutos porque en coche, ¿no? Sí, sí. En aquel entonces iban en carro, etcétera. Pero bueno, Betanzos, imagínate vos, es una ciudad medieval. Es una ciudad del siglo XV. Es una ciudad que fue reino de Galicia. En su época, en el siglo XV, era más importante que La Coruña. Es reino Betanzos. Ajá. Ahí se armaban los caballeros gallegos. Por eso Betanzos de los caballeros. Y vos encontrás estos lugares, pero si te vas incluso a pueblitos chiquitos, son una maravilla. Y además tienen ese mundo muy arraigado, y a mí me fascina estar ahí. Además se mantiene el estilo, como decís vos, de siglos para atrás. Sí, claro. O sea, mi Está madre- todo el mi madre románico. En Trimo es un pueblo pequeño del interior. Claro. Y yo visité el lugar ese y parecía que estaba viviendo la Edad Media. Y la gente vive todos los días, hace su vida, su industria, su trabajo, pero el pueblo se mantiene ediliciamente con un estilo muy antiguo. Eso me llamó la atención. En Betanzos, por ejemplo, ahora menos, quiero decir, los martes, jueves y sábados es la feria frente a la iglesia. Esa feria viene desde el siglo XIV, que se hace. Vienen de las pequeñas aldeas a vender tomates, cebollas, calabazas. Y eso es una maravilla, ¿verdad? No se puede creer. Es decir, de 1500 ahora sigue, hay menos gente. La vivienda de piedra. Sí, la vivienda de piedra. Y además todo un mundo muy interesante. Termino con Betanzos, pero hay un hecho, por ejemplo, que hay un cronista de reino. En España todavía sigue habiendo cronista de reino. Como Betanzos fue reino de Galicia, Sí. hay un cronista de reino. Y más de una vez cuando llego el que me recibe es el cronista de reino, porque él escribe qué hago yo ahí. ¿Y cómo lo difunden? ¿Por los diarios? No, el cronista, lo que escribe, Lo guardan. lo guardan, Ah. no se lee. Se puede leer una vez muerto el cronista. Ah, qué notable eso. Ah, sí, una vez muerto el cronista. O sea, va escribiendo libros que guarda hasta que él muere. Después se puede ser público. Y él va haciendo público lo que escribieron otros cronistas o las investigaciones que él va haciendo. No, es una cosa maravillosa. Y además, los cargos, por ejemplo, se hacen por oposición. Y un ejemplo, el secretario de Cultura, que era Pachico, muy amigo mío, estuvo durante el gobierno del Partido Socialista Betanzos. Hay que recordar que la bandera republicana que se veló a Antonio Machado está en Betanzos, en el museo. ¿Ah, sí? Sí, sí, está ahí. No está en Barcelona, no está en Madrid, está ahí. Por eso digo la importancia, de pronto, de ciertos... Él era el PSOE, hizo una muy buena función. Luego pierde las elecciones el PSOE, gana el PP. Y él sigue como secretario de Cultura, porque era un buen secretario de Cultura. ¿Me explico? Eso es lo que hace a una república. Exactamente. Eso es lo que hace una república. Y después, bueno, por supuesto, toda España. Hay dos países que a mí me maravillan. Una, por supuesto, es España y otro es Italia. Italia es una maravilla. Pero Galicia en particular, yo me siento como en casa. Me siento como en casa en las comidas, hablando con la gente. A mí siempre me asombra Galicia. Sí. Sobre todo Es misteriosa. Por su historia, por sus edificios, por las costumbres. Y la cultura que tiene y lo moderno que es. A ver, uno de los centros de la moda de mujeres está en Galicia ahora, está en La Coruña. No tenemos que ir a Milán, ¿eh? En La Coruña está.
Adolfo Domínguez, por ejemplo, es de Orense. Claro, sí, sí. Y así hay una gran cantidad. Sara es de gallegos. Exacto. Sara lo crearon los gallegos. Sí, sí. Entonces, hay una cantidad que lo crearon los gallegos para la moda en Galicia y después en el mundo, sobre todo para los jóvenes. Chiquilinas empezó de 13, 14, 15, 16 años y después se fue ampliando. Entonces, este es el otro tema. Vivimos encapsulados sin saber qué es lo que pasa en otros lugares. Y Yo sin hablé, saber cómo Carlos, se vive en otros Yo lugares. hablé, Carlos, de las casas de piedra. Y me llamó la atención en los pueblos que yo visité, sobre todo de mi madre en Trimo y otros más. Pero me llamó la atención casas de piedra con todo el confort. Ah, total. Porque viven muy bien. Muy bien. O sea, no es que sean casas de piedra del siglo XV incómodas. No, no. Y un detalle que siempre recuerdo, y no puedo dejar de contarlo cuando se da el caso, porque mi madre contaba de Galicia y de esas casas de piedra, y entonces decía siempre, para ubicarnos, cómo era la vivienda. Arriba la vivienda con escaleras, porque ahí vivíamos nosotros. Y abajo estaban los establos para los animales. Que daban calor, además. Claro. Que daban calor. Entonces yo decía, pensando en la pampa argentina, que el animal siempre está con espacios enormes, Sí, claro. ¿por qué el animal abajo de la casa? Y mi madre decía justamente eso. Primero, que no hay espacio, como hay acá. Exacto. Segundo, el animal no puede subir escaleras, por Exacto. lo cual tiene que estar abajo. Y tercero, da calor a los humanos que están arriba. Exacto. Y cuando fui a Galicia, a los pueblos, y conocí esos detalles, efectivamente todavía ocurre así. Casas muy confortables, por supuesto. Muy confortable. Así que bueno, es un lindo recuerdo. No, es un lindo recuerdo y además es una... Todo Galicia es hermoso. Todo es hermoso. Porque uno va a Pontevedra, es muy hermoso. La Coruña, por supuesto, ni hablar. La Coruña... Rutas impecables. Impecables. Y después, por supuesto, Orense, Lugo, cualquiera de las 4 provincias. Yo conozco más La Coruña por razones de que he ido más veces a La Coruña. Orense también lo conozco bastante. Galicia he ido más de 15 veces, así que digo, lo conozco bien. Y además cuando llego necesito de pronto volver a Galicia. Es un tema de raíces, es un tema fantasmal de mi vida, quizás sea de psicoanalista, lo que fuera, pero me siento cómodo al desayunar, cuando voy a alguna aldea que me invitan tomar esa leche de la vaca gallega, de la vaca rubia. Entonces, y además los mitos, todavía están ese tipo de cosas fenomenales, que se han ido perdiendo. Y después la modernización. Hay que ver lo que es ahora todos los paseos marítimos que han hecho, ¿no? Sobre todo en La Coruña, en Orense, la moda que hay en Orense, lo elegante que son las mujeres, los muchachos. Perdón, el gallego siempre fue bajo, el gallego hoy es alto. Hay equipos de básquet de gallegos. Es decir, ¿por qué? Por la alimentación, por infinidad de cosas. Y además entender lo que son esas universidades. Vos imagínate que la Universidad de Santiago de Compostela ha cumplido ahora 510 años, ¿no? Son universidades y son lugares. Yo he tenido la oportunidad de hablar en la Universidad de Compostela, en la parte de humanidades, y son cómo están de limpias esas universidades, como es en el piso, impecables, ¿no? Bueno, yo vi lo mismo en Chile. Bueno, en Chile también. Pero atención, En Chile también se da. Es está verdad. bien, defiendo a Galicia, la quiero mucho, pero de todos modos... No, en Sí, otros te lugares digo. también. En Londres, en Inglaterra, vos tenés universidad. Pero digo eso para tener una idea, porque acá no se tiene todavía esa idea. Es increíble. No saco el tema, no saco el ejemplo de Galicia, no. Digo, no hace falta argentinos que viajemos para ver orden. Vayan a Chile nada más. Exacto. Donde el tema del horario en Chile es una cosa sagrada, por ejemplo. Ah, no, claro. Y en Argentina 15 minutos no es nada. Discúlpame, Carlos. Yo di una conferencia en la Universidad de Chile y cuando entré, no solamente al campus, sino cuando entré a la sala, que era una sala a un escritorio bellísimo, con un centro de mesa con unas flores, alfombra y las butacas, yo le pregunté al profesor que me había invitado, le digo, perdóname, ¿esta es estatal o es privada?
Y me dijo, no, es estatal. A mí me pasó igual. Me confundí. Es decir, no podía creerlo. Yo estuve en la Universidad de los Lagos, Ah, en el sur de Chile. Y cuando vi semejante orden, limpieza, los baños, era increíble. sí, no se puede creer eso. No había cartelería estúpida por No, todos lados, no, por no. cada. No. No había grafitis en ningún lado. Volvemos al tema que empezamos, ¿eh? Siempre lo mismo. Pero ahora yo vengo a Chile, para que digamos argentinos aprendamos de un vecino, está ahí nomás. Sí, sí, No claro. hace falta ir hasta Galicia, que es hermoso si van. No, está Lo acá. recomiendo, es un paseo fabuloso. Pero el ejemplo del modo distinto está acá nomás. Cuando yo fui a la Universidad de los Lagos, que hubo una jornada sobre Neruda, me tocó participar, y vi todo ese orden, ¿qué dije yo? ¿De qué fundación o de qué empresa es esta universidad? Me dijeron, ¿cómo? Es del Estado. Todo ordenado, todo en su lugar, los baños ejemplarmente limpios, las aulas, no había grafitis, no había cartelería estúpida, cada uno hace un cartel, no tiene nada que hacer, en vez de estudiar hace un cartel, lo cuelga, acá en Argentina, y nos parece normal. ¿Cómo hemos llegado a dejar esto como cosa natural? Un ejemplo muy breve. Hablando con María Kodama la otra vez, me dice que le hacen un homenaje a la Embajada de España, que tienen que hablar en la biblioteca, en la UBA, de filosofía. Cuando llega, ella no, habían ido con el coche oficial, etcétera, el embajador con el secretario, etcétera, bajan y dicen, esto no puede ser. Y cuando entran, a Puan estoy hablando, Sí. ella se adelanta y dice, mire, acá está el embajador que viene a dar una conferencia en el aula magna. Y dice, acá no hay aula magna. Y el embajador dice, pero ¿estamos seguros que esto es una universidad? Es impensable. Y nosotros lo vivimos como una cosa Sí, naturalizado. naturalizado. Ese es el problema que tenemos. Eso debemos cambiarlo, esta es la idea. No, es que hay que cambiarlo. Es que hay que cambiarlo todo. Esta es la idea, Carlos, si hablábamos entonces de la gestión nueva del nuevo gobierno que tiene una semana. Y ya hablando del programa se me ocurre, no puedo dejar de decir esto, porque todo esto pasa por algo. Todos los hechos que ocurren tienen consecuencias. Es inevitable. Es otro tema que me obsesiona y lo hemos hablado y de vuelta volvemos al tema. Me opongo, y tenemos que ponernos todos, a que haya funcionarios que sean candidatos. Por dos motivos. No tiene por qué ser el candidato quien tiene un cargo público. No es posible que esto pase. Si una persona, política o no, se dedica a la política, quiere ser algo, que lo sea, pero cuando lo eligen, que se dedica al cargo. Porque no puede hacer la función adecuadamente si simultáneamente está en trenzas, conversaciones, arreglos y todo lo demás para ser candidato a otra cosa. Y menos cuando eran, ¿te acuerdas los candidatos que podían ser y no ser? Que se Testimoniales. Testimoniales. Eso era un La máxima horror. perversión. Un horror. La máxima perversión. Candidatos testimoniales. Yo trataba de entender qué quiere decir esto. Yo que me quejé Además es mucho- difícil explicarlo afuera. Me he quejado mucho del actual vicepresidente porque no ha cumplido ninguno de sus cargos completos. Se planteó para un cargo de primero diputada, a 2 años se hizo candidata a otra cosa, creo que senadora, Sí, sí. no sé. Después de senadora se hizo candidata a vicepresidente. Le deseo éxito a la señora Michetti, pero me parece que hay que también cambiar esto. A quien votemos por 4 años, que ejerza el cargo 4 años, y no que juegue con los fondos públicos de candidato. Porque si no, como lo he dicho acá muchas veces, Carlos Penelas, el remisero que nos busca, nos acompaña acá a veces, que nos lleva de vuelta a casa, tiene derecho a ser candidato y que le paguemos 1 año de trabajo sin que haga nada como hacen ellos. Esto no es la solución es que se ocupen del cargo. Porque si la gente que tiene un cargo público lo cumple, sin duda va a ser mejor la gestión. Pero tengo mis dudas, Carlos Penelas, que una persona que sea candidato de algo puede ocuparse de su cargo. Por lo cual le Que pagamos. renuncie primero, claro. Exactamente. Es que es así. Sí, coincido plenamente. Bueno, se nos fue el programa. Vamos a seguirlo, Bueno, Carlos muy amena Penelas. la charla, realmente, bueno, agradecemos nuevamente. No, el agradecido soy yo. Además me siento siempre cómodo las veces que puedo venir con ustedes. Así que gracias nuevamente. Marta, no tenemos que ir ya entonces. Sí, nosotros nos despedimos. Así que Ha sido una charla de café entre amigos.
con Marta Graciela, con Carlos Penelas, y el que habla, que es un poco charlatán, pero hablo de buena fe y con buenas intenciones. Carlos Pensa. Bueno, esto fue una mirada en el tiempo, que está los jueves de 20 a 21 en Radio 1010, Onda Latina. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM